La iglesia que fundó Cristo. El cristianismo comenzó entre un pequeño número de judíos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles 1:15 se mencionan cerca de 120. Los hechos que acontecieron en los primeros años del cristianismo se relatan en el libro La Iglesia Cristiana Primitiva de Jesús, sus 12 apóstoles, los ancianos y la mayor parte de sus seguidores eran judíos. Así como los 3000 convertidos en Pentecostés luego de la crucifixión, descrita en los Hechos de los Apóstoles capítulo 2, donde todos los judíos, proselitos y todos los convertidos al cristianismo eran no gentiles antes de la conversión del oficial romano Cornelio por Simón Pedro, relatado en Hechos capítulo 10, quien es considerado como el primer gentil en ser convertido al cristianismo. La más grande división en el cristianismo antes de ese tiempo se presentó entre los judíos helenísticos y no helenísticos, o los de habla griega y los de habla aramea, Hechos 6. Sin embargo, después de la conversión de Cornelio y su aceptación como cristiano, ahora existía otro grupo, los cristianos gentiles. Como un movimiento escatológico, anticiparon que los gentiles se transformarían al Dios de Israel, como lo profetizaba Isaías en su capítulo 56, 6 al 8. El Nuevo Testamento no utiliza el término gentil cristiano o judío cristiano, en cambio Pablo escribe en contra de aquellos quienes estaban circuncidados, quienes se separaban de los no circuncisos. En esta nueva naturaleza, no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro, escita, esclavo ni libre, sino que Cristo está en todo y en todos. Colosenses 3:11. Apoyando la visión que Pablo no actuaba independientemente, el Concilio de Jerusalén, de acuerdo a Hechos de los Apóstoles 15, determina que la circuncisión no era un requerimiento a los nuevos convertidos, pero los aconseja de evitar el sacrificio a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. La base de estas prohibiciones es expresamente clara. Hechos 15:21 dice: en efecto, desde tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en todas las sinagogas todos los sábados. Pablo frecuentemente chocaba con un grupo de cristianos judaizantes. Le escribe a los Gálatas describiendo cómo él reprende a Pedro en público por sus acciones, debido a que hacía pensar que la adherencia a Cristo incluía el respeto a las leyes dietarias. Sin embargo, los requerimientos de la ley en la ética son claramente mantenidos por Pablo, en oposición a los términos culturales, tal y como son entendidos por la interpretación de la corriente principal del cristianismo. El final de la etapa apostólica. Hacia el año 62, el sumo sacerdote del judaísmo, Ananías, hizo arrestar a Jacobo, que encabezaba la iglesia de Jerusalén, y le ajustició. Uno de sus hermanos, Simón, fue llamado a sucederle, pero la situación política de Israel se agravaba y los conflictos internos del judaísmo eran cada día mayores. Se cree que Pablo fue decapitado y Pedro fue muerto crucificado al revés en Roma durante la persecución por parte de Nerón. Al final del siglo I, de los apóstoles originales vivía tan solo Juan el apóstol, que se había trasladado a Éfeso, cuya iglesia se considera madre de muchas de Asia Menor y Grecia, donde se manifestaban brotes gnósticos. Con el emperador Vespasiano, el cristianismo siguió extendiéndose, hasta que en el año 90 el emperador bajó el imperio de Nerva, de quien dice su biógrafo Xifilino que no permitió que se acusase a nadie por haber observado las ceremonias de la religión judaica o haber descuidado el culto de los dioses. Pudo regresar Juan a Éfeso, y pocos años después falleció, a edad muy avanzada. Con su muerte, hacia el año 100, concluye la etapa apostólica. La iglesia que Jesús fundó, nació en Jerusalén el día de Pentecostés, cumpliéndose así el mandamiento y la promesa que Jesús hizo a sus discípulos en el Monte de los Olivos, antes de que ascendiera a los cielos. Lucas 24, 45 al 49. Hechos 1, 4, 8, Hechos 1, 12, Hechos 2, 1 al 4. La iglesia de Cristo nació en Jerusalén. Hechos capítulo 2. Las columnas principales de la iglesia son los 12 apóstoles. Gálatas 2, 9. Siendo el fundamento Jesucristo mismo. Efesios 2, 20. No Pedro como cierta institución pretende hacer creer.